Bienvenidos nuevamente a esta su clase de filosofía. Mi nombre es Lisbeth Colán y espero de todo corazón que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a abordar una de las disciplinas de la filosofía. Esta es la gnoseología. Recuerda, este es el tercer tema, sin embargo, dentro de tu libro aparece como el cuarto tema, ya que empezamos desde el segundo tema del libro. Bien, sin más, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, la gnoseología. Recuerda, tercer tema. Así tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de la gnoseología, debemos de remitirnos en primer lugar a su etimología. Etimológicamente hablando, gnoseología proviene de dos raíces griegas. Una es gnosis y la otra es logos. En el caso de gnosis, tenemos que significa conocimiento. Y en el caso de logos, significa tratado o estudio. Por lo que, etimológicamente hablando, la gnoseología es el tratado o estudio del alma. Esa es su etimología. Esta etimología, recuérdalo, surge en la antigua Grecia. Bien, luego de haber abordado lo referente a la etimología del término gnoseología, pasemos a ver lo referente al acto del conocimiento. Cuando hablamos del acto del conocer, debemos de concebirlo como la relación que vamos a realizar en torno a lo que vendría a ser el sujeto y el objeto. Los sujetos y los objetos interactúan de manera cotidiana formando una imagen posteriormente. Esto lo puedes evidenciar de repente dentro del contexto más psicológico, dentro de la famosa percepción. Por la percepción lo que tú obtenías eran los famosos perceptos. Un percepto es una imagen que tú representabas mentalmente de los objetos que habías podido lograr asociar. Por ejemplo, en el caso de este lapicero, por medio de la sensación, yo iba a captar características aisladas, como el color, como la forma. Gracias a la percepción es que ese lapicero que aparecía fuera de mí en primera instancia va a poder estar dentro de mí, pero en forma de una imagen mental, de una imagen abstracta, de una representación. La pregunta para el filósofo no es la misma que para el psicólogo. En este caso, el filósofo se preguntaría, ¿realmente yo puedo captar tal como aparece ese lapicero y esa imagen que tengo en mi cabeza es la copia fiel de este? Para el filósofo, definitivamente eso no es totalmente cierto. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta clase cómo es que hay filósofos que niegan esa posibilidad de poder captar las cosas tal y como aparecen. Pero por ahora nos quedamos en el acto del conocimiento y decíamos que este era sobre todo la relación entre el sujeto y objeto, en donde supuestamente se pueden captar las características del segundo, es decir, del objeto. Entre las características del conocimiento en general, podemos decir que este es objetivo, es necesario, universal y fundamentado. Es objetivo porque, como lo decía, capta características de objetos que están fuera de nosotros, no depende de nosotros. Ojo, toda esta teoría es una teoría general, porque hay filósofos que van a diferir de esta perspectiva, pero a grosso modo es objetivo por lo antes señalado. En segundo lugar, decimos que es necesario, y es necesario precisamente porque es universal. La necesidad estriba en que es un conocimiento que se puede aplicar a una gran parte de lo que vendría a ser la actividad humana. Cuando hablamos del acto del conocimiento y del conocimiento en general, en este caso la gnoseología es la que estudia el conocimiento en general, hablamos no solo del conocimiento científico, sino también del conocimiento ordinario e incluso del conocimiento filosófico. Debemos de aclarar aquí, entonces, que la gnoseología aborda todos los tipos de conocimiento de los que habíamos hablado en una primera clase. De esa manera, vamos a tener que, a grosso modo, tiene estas características antes mencionadas. Claro que esto se va a relacionar un poco más con el conocimiento, sobre todo científico. Por último, podemos decir que el conocimiento es fundamentado, ¿ok? Aunque, claro, como lo dijimos, va a depender mucho de qué tipo de conocimiento sea. Vamos a seguir y vamos a tener ahora lo referente a los elementos del acto del conocimiento. Como lo decía, eran tres los elementos. Por un lado teníamos al sujeto cognoscente, o sea, yo, tú y todas las personas que tienen una conciencia y pueden aprender o pueden captar las cosas que están en la realidad.
En segundo lugar, tenemos al objeto cognoscible, es decir, al objeto que se puede conocer. Cognoscible es que se puede conocer. La relación entre el sujeto cognoscente, aquí hemos puesto a nuestro amigo de repente Fisistrato, y el objeto cognoscible, que en este caso es un bello paisaje, nos va a dar como fruto una representación mental de la que habíamos hablado también. Esta imagen y representación mental tradicionalmente se ha visto como una copia fiel de lo que estaba fuera. Esta imagen y representación mental vendría a ser el fruto del conocimiento propiamente dicho, gracias a la relación que hay entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Ahora, habría que precisar que el sujeto cognoscente, nuevamente lo repito, es todo ser humano consciente que puede captar las características de los objetos. En este caso, el objeto es un bello paisaje. Además, debemos de recalcar que el objeto cognoscible es el objeto que se puede conocer. Y ese objeto que se puede conocer es cualquier hecho o fenómeno que está dentro de la realidad. Ahora, decíamos que la relación entre ambos nos iba a dar la generación dentro de nuestra cabecita de una imagen. Esta imagen o representación era de un tipo diferente al objeto. Sin embargo, podemos decir que es el resultado del conocimiento. Ojo, aquí abajo nos dicen, todo eso de lo que hemos hablado tiene mucha relación con lo que vendría a ser la concepción de verdad que tenían los antiguos pensadores, sobre todo desde Aristóteles, que concebía que la verdad era la correspondencia entre mis representaciones, las representaciones que yo hacía en mi cabecita de los objetos y los objetos mismos. Para Aristóteles, verdad era cuando un objeto concordaba con la representación que yo había hecho de él. Pero ¿qué pasaría si yo capto a ese objeto en condiciones alteradas? Por ejemplo, al ir por la carretera, de repente ver un charco en donde no hay absolutamente nada, ¿sí? Entonces tendríamos que en ese caso no sería tan cierta esta correspondencia de la que hablaba Aristóteles. Por ello, van a haber también diferentes concepciones sobre la verdad. La verdad se va a tomar en muchos sentidos. Una de estos es la tradicional, la verdad objetiva como correspondencia. Correspondencia entre el objeto y lo que yo represento del objeto. Otra verdad es la verdad pragmática, que dice que la verdad tiene fines un poco más útiles, igual que el utilitarismo. La verdad no es algo absoluto, no es algo esencial, sino que la verdad se adapta a ciertos fines o a cierta cuestión un poco más práctica, te va a decir tanto el pragmático como el utilitario. ¿Qué es verdad, qué es mentira? Hay que conversarlo para llegar a un acuerdo, te diría el pragmático y el utilitario. Bien, no abordemos más sobre la verdad, porque lo que nos interesa hasta aquí son los elementos del acto del conocimiento. Claro que esto está relacionado y por ello lo hemos mencionado. Tenemos entonces hasta aquí, recapitulando, la etimología del término gnoseología nos remitía a dos vocablos griegos. El primero era gnosis y el segundo era logos, por lo que la gnoseología era un tratado de estudio del conocimiento. El conocimiento en general, recuerda que está incluido el conocimiento científico, ordinario y también el filosófico. Dentro de los elementos del acto del conocimiento, veíamos que encontrábamos al sujeto cognoscente, al objeto cognoscible y a la representación. Objeto cognoscente, tú, yo y todas las personas conscientes que puedan captar las características de los objetos en la realidad. Objeto cognoscible, todo hecho o toda cosa que se pueda conocer. Representación era la abstracción o la representación mental de estos objetos que yo había captado en la realidad. Decíamos que eso estaba asociado a un concepto de verdad tradicional, que es la verdad como correspondencia. Como correspondencia entre mi representación mental y entre el objeto del que saqué esa representación mental. Estoy más que segura de que hasta aquí vamos bien. Sigamos y vamos a tener lo referente a los niveles del conocimiento. Cuando hablamos de los niveles del conocimiento, lo que vamos a tener es algo que ya hemos visto. Dentro de los niveles del conocimiento, si vamos desde lo más esencial hasta lo más complejo, vamos a encontrar que el primer nivel es el del conocimiento espontáneo. Ese conocimiento del que habíamos hablado y del que habíamos dicho que es fundamental para poder
ordenarnos dentro del ambiente en el que nos movemos, para poder tener un poquito de sentido común e ir por el mundo interactuando con las personas y con las cosas en general. Ese conocimiento espontáneo es muy útil porque es práctico. No tiene una exactitud rigurosa, sino más bien limitada. Es inconsciente, utilitario, concreto. También teníamos el conocimiento científico, que se caracterizaba por ser objetivo, universal, riguroso, exacto, sistemático, crítico, metódico, falible, sistemático, nuevamente, racional. Decíamos que el conocimiento científico está muy vinculado al conocimiento filosófico en la primera clase. Es más, comparten muchas de las características. Entre las características que más compartían tenías el ser universal, pero la universalidad de la filosofía era diferente, recuérdalo, porque tenía que ver con otra de sus características, como aquí lo tenemos, con la radicalidad. Y recuerda que el universal que aborda la ciencia es universal de regiones de la realidad. En cambio, la filosofía aborda el universal, pero de toda la realidad en general, va hacia los primeros principios o causas de los problemas que quiere tratar. Decíamos que la filosofía también era problematizadora, también sistemática, compartía algunas características con la ciencia. Sobre estos tres tipos de conocimiento te invito a que revises la primera clase, porque ahí lo hemos detallado un poquito más. Sigamos, y vamos a tener ahora lo referente a los tipos de conocimiento. ¿Cuántos tipos de conocimiento existen? Ya, hay que recordar lo siguiente. Estos son niveles del conocimiento, no son tipos de conocimiento. Va de menor a mayor, si lo quieres ver desde esa perspectiva. Pero recuerda que, por ejemplo, el conocimiento espontáneo está vinculado al conocimiento científico y el conocimiento científico al filosófico. Porque recordarás que te dije que la filosofía y la ciencia eran como hermanas, nacieron juntas. E incluso hasta el día de hoy siguen trabajando en conjunto. Sigamos, y tenemos los tipos de conocimiento. Cuando hablamos de tipos de conocimiento, hablamos de los conocimientos que han surgido en base a la relación que han tenido con los sentidos o con la experiencia, o si se han dado incluso antes de eso. Vamos a verlo a continuación. Tipos de conocimiento, por relación con los sentidos. Si es que se relacionan directamente con los sentidos, vamos a hablar de un tipo de conocimiento sensible. Si no se relaciona directamente con los sentidos, hablamos de un conocimiento racional. En el caso del conocimiento sensible, lo que vamos a tener es que se adquiere por medio de los sentidos, se produce por contacto con los objetos físicos. El conocimiento o el grado de conocimiento más ejemplar puede ser el conocimiento ordinario. Ese conocimiento es directo y es bastante espontáneo. Aparte vamos a tener también que por relación con los sentidos tenemos el conocimiento racional. Este conocimiento racional, podemos verlo aquí, se va a construir a través de inferencias o deducciones. El conocimiento racional es sobre todo evidenciado dentro de la ciencia, también dentro de la filosofía. Bien, hasta aquí lo referente al conocimiento en relación a los sentidos. Sigamos. Vamos a tener también el conocimiento en relación con la experiencia. En relación con la experiencia, tenemos conocimientos que van a ser antes de la experiencia y después de la experiencia. Hay conocimientos que no necesitan tomar los datos sensoriales o los datos de la experiencia para poder realizarse. Estoy pensando en el conocimiento vinculado a las matemáticas. Las matemáticas, a pesar de que nos las enseñan, tienen dentro de su sistema elementos pues bastante abstractos que parecen no estar en relación con la experiencia sensible. Ahora, por la relación con la experiencia vamos a tener dos tipos de conocimiento también. El primero es el conocimiento a priori. A priori significa antes de la experiencia y a posteriori significa después de la experiencia. Antes de la experiencia vamos a tener como ejemplo a las matemáticas. Es un tipo de conocimiento sui generis o bastante peculiar
que no depende tanto de las experiencias que tengamos, sino que trabaja con objetos ideales que parecieran estar incluso antes o desde que nacemos. Sigamos y tenemos el conocimiento a posteriori. En el caso del conocimiento a posteriori, lo que vamos a tener es que este conocimiento se adquiere después de la experiencia. Tenemos cuestiones tan cotidianas como el aprender a caminar, a hablar, entre otras cosas más. Todo ello ha sido parte de la experiencia. Si nos quedó claro los tipos de conocimiento que existen, según la relación con los sentidos y según la relación con la experiencia, pasemos ahora a ver otra parte de la clase de hoy. Ojo, cabe señalar lo siguiente, que por relación con los sentidos entendemos cómo es que los conocimientos van a estar involucrados o van a tener la intervención de los sentidos como medio para el establecimiento de los mismos. En el caso del conocimiento sensible, teníamos que este conocimiento sí tiene estrecha relación con los sentidos. En el caso del racional, teníamos que si bien es cierto hay relación con los sentidos, igual se necesita un grado un poco más abstracto de abstracción para poder establecer inferencias o deducciones, generalizaciones que nos lleven a un conocimiento un poco más rico como el científico. ¿Sí? El conocimiento científico no se aparta del todo de los sentidos, al contrario, lo toma en consideración, pero las leyes y teorías que establece las va a generar a partir de un proceso más, más sofisticado, como lo es la deducción o de repente la inferencia de lo que vendrían a ser las regularidades que existen en el ambiente, como lo habíamos visto también dentro de la primera clase. Sigamos, chicos, y vamos a tener ahora lo referente a los problemas en torno al conocimiento. ¿Cuáles son los problemas en torno al conocimiento? Los más conocidos, o el más conocido, es el problema sobre si es posible o no es posible el conocimiento. Todo parte de esa pregunta. Si crees que es posible conocer a los objetos que te rodean tal y como tú los percibes, o si no es posible hacerlo. Si es que me respondieras que sí es posible conocer a los objetos tal y como aparecen dentro de la realidad, estarías dentro de una postura llamada dogmatismo. Dentro de este primer problema, lo que vamos a tener es que la pregunta, para ir concretando lo que habíamos dicho, ¿es posible el conocimiento? Recuerda, a este problema se le ha llamado también el problema de la posibilidad del conocimiento. Ante esta pregunta, si respondes sí, vamos a tener que eres de repente o estás dentro de la categoría del dogmatismo. Si me respondes sí, también puedes estar dentro de otras categorías filosóficas como la que es el realismo. Así, vamos a ver primero el dogmatismo. Dentro del dogmatismo tenemos ciertas características. El dogmático asume ingenuamente el que el sujeto puede captar de manera directa las cosas que están fuera. Esa es su primera característica. La segunda, ¿cómo es que puede dar por sentado que puede captar todas las cosas tal y como son? Gracias a que confía demasiado en su razón. También tenemos que este dogmático cree que se pueden llegar a verdades absolutas, que su mirada del mundo es la mirada del mundo que debe de prevalecer porque él puede captar tal y como aparecen los fenómenos y las cosas en general. Dentro de los representantes más destacados del dogmatismo vamos a encontrar a filósofos de la antigüedad, los llamados milesios. Son los primeros que reflexionaron en torno al arjé o principio de todo lo existente. En este caso podemos mencionar a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, entre otros más. Pero también vamos a tener filósofos como Platón, que aparecen en el siglo V antes de Cristo. Los anteriores son más o menos del siglo VII o siglo VI. Viendo a Platón de una manera un poco más específica, tenemos aquí lo siguiente. Para Platón, la realidad es algo que no se debe de negar, pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿La de las ideas o la del mundo de las cosas sensibles? La semana pasada habíamos hablado sobre la ontología, y dentro de la ontología habíamos dicho que existían dos corrientes o dos enfoques
Uno era el materialista y el otro era el idealista. Para establecer una teoría del conocimiento, definitivamente necesitas tener también una base ontológica. Según seas materialista o seas idealista, creas que las ideas son primero, que la materia lo es antes que las ideas, vas a también generar una teoría del conocimiento bastante peculiar. En el caso de Platón, él, al ser idealista, va a también elaborar una teoría del conocimiento o nociológica en torno a esa corriente o esa manera de concebir la realidad. Así tenemos que Platón separa la realidad en dos. Si ya de por sí Platón es dogmático al creer que puede captar las cosas tal y como son, vamos a ver que ese dogmatismo se va a radicalizar, porque él te dice, yo puedo captar las cosas tal y como son, pero aparte de captar las cosas tal y como son, he podido dar cuenta de que hay una realidad, una verdadera realidad pura que está fuera de estas cosas materiales. Él va a separar la realidad en dos. Por un lado vamos a tener el mundo de las ideas y por otro lado vamos a tener el mundo de las cosas. En el caso del mundo de las ideas, que es el mundo inteligible, que no se puede ver, el que se capta solo por, por medio de la razón, en este caso el alma racional, recordarás por psicología que el alma también tenía funciones cognitivas dentro de la antigüedad griega, incluso hasta la Edad Media, hasta la edad, siglo XIX, edad contemporánea. Ahora, en el caso del mundo inteligible o de las ideas, vamos a tener ciertas características peculiares. Este es el mundo que no perece, el mundo perfecto, el mundo en donde se encuentran las ideas supremas, como las tenemos aquí abajo, como lo son, por ejemplo, la idea del bien en sí, la idea de la verdad, la idea de lo justo y bueno, otras ideas puras más. En este caso, para Platón, estas ideas puras se proyectan en la realidad concreta y hacen que todas las cosas puedan existir y existir de una manera determinada. En el mundo de las cosas hay características muy diferentes. Para empezar, todo depende del mundo de las ideas. Es una realidad, entre comillas, cambiante, que tiene que perecer, es una realidad corruptible en donde hay múltiples cosas. Si le preguntaras para poder ejemplizar mejor esta parte de la clase a Platón, ¿cómo es que esta teoría puede aterrizar en algo un poco más concreto? Él te respondería de la siguiente manera. Es sencillo. Si me preguntaras a mí por qué una persona es justa, te diría Platón, yo te diría que es justa porque sabe sobre la justicia o conoce la idea de justicia. Y cuando hablo de idea de justicia, no hablo de una idea particular, sino de una idea universal. ¿Y cómo es que llego a captar esta idea universal de justicia, de verdad, de belleza, de valentía y demás? Gracias a que poseo algo singular dentro de mi constitución. En este caso, eso singular que poseo yo es mi alma. Mi alma, bajo la perspectiva de Platón, antes ha estado en el mundo de las ideas. Ya ha podido contemplar absolutamente todas las ideas de las que había hablado. Entonces, cuando yo caigo de casualidad en un cuerpo, de lo que se trata es de recordar aquello que yo ya había contemplado. Pero no todos recuerdan de la misma manera. Por eso es que Platón va a concebir que hay diferentes tipos de alma, como el alma un poco más sensorial, el alma de los valientes, el alma irascible y por último el alma racional. Claro que esto también tiene que ver con una teoría un poco más política, que veremos después. Por ahora solo quiero que te quede claro un par de cosas. En primer lugar, lo referente al sistema de Platón, que es un claro representante del dogmatismo. En segundo lugar, que específicamente dentro de su teoría de las ideas lo que hace es separar el mundo. Cuando separa el mundo, él consigue que puede conocer la realidad tal y como aparece. Pero no solo eso, sino que va un poco más allá, porque bajo su perspectiva idealista, esta realidad se separa en dos. La verdadera realidad es la de las ideas puras. Estas ideas puras las conozco gracias a mi alma. Mi alma que he estado antes en ese mundo incorruptible, de las verdades absolutas y demás.
En cambio, el mundo de las cosas sensibles es el corrupto, el que está destinado a perecer y, bueno, tiene otras características. Pero por ahora nos centramos solo en él. Así pasamos ahora a ver lo referente a una segunda postura en torno a la posibilidad del conocimiento. Si me respondía así, decía, podía ser dogmático, pero también podía ser realista. Y si eres realista, vas a pensar que las cosas se pueden captar tal y como son, al igual que los dogmáticos, solo que el realista lo cree de una manera un poco más exacerbada. Dentro de los representantes más destacados vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles es un realista. Piensa que las cosas que capta son las cosas que en realidad eh, puede representar tal y como son. Aristóteles, a diferencia de Platón, tiene una perspectiva un poco más materialista, por lo que no va a concebir que la realidad está separada en dos, sino más bien es una sola. Ojo, como te lo dije y lo vuelvo a repetir, la corriente que tú asumas, si es materialismo o idealismo, va a influenciar mucho, diría demasiado, en la teoría nociológica que desarrollas. Podría decirse que toda nociología implica también una ontología. Sigamos entonces, y ahora vamos a tener la otra postura de los que dicen que no es posible el conocimiento. Cuando decimos que no es posible el conocimiento, aquí vamos a encontrar a filósofos que dudaron de que realmente podamos captar las cosas tal y como son. Pero hay diferentes grados de duda. Hay quienes dicen no podemos conocer absolutamente nada y hay otros que dicen podemos conocer algunas cosas y si en todo caso no podemos conocer cosas verdaderas, al menos podemos establecer consensos en el plano práctico. Bien. En general decimos que dentro de los que dicen que no se puede conocer, hay ciertas características o rasgos. Entre ellos tenemos los siguientes. En primer lugar, niega la posibilidad que tiene el sujeto de captar las características de los objetos de forma directa. Es una característica central. No se puede captar a los objetos tal y como son. Yo solamente tengo una representación, pero que es solo para mí. Vamos, el ejemplo más específico que puedo tener es la diferencia en la manera de sentir que tengo con los demás seres humanos. Y si con los seres humanos no me pongo de acuerdo en cuanto a lo que siento, mucho menos con los animales y con otros organismos vivos. Es uno de los ejemplos más famosos que van a dar este tipo de filósofos dentro de la corriente o dentro de las corrientes que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, tenemos que tampoco creen en verdades absolutas. Para ellos, el conocimiento o es práctico, útil, o simplemente no se puede dar. No hay algo esencial, no hay algo fijo. Todo es cambiante, todo es simplemente producto de alguien que puede captar determinadas cosas en un momento y que está influenciado por cuestiones como su cultura, por cuestiones como su organización también un poco más biológica. Bien, no hay verdades absolutas. En tercer lugar, tenemos que existen grados de escepticismo, como lo había dicho. Ojo, la postura en general que va a decir que no, entonces sería la escéptica. Todos los escépticos piensan lo que hemos enunciado. ¿Cuántos tipos de escepticismo hay? Podemos evidenciar dos tipos de escepticismo. El primero que es radical y el segundo que es moderado, también conocido como relativismo o como relativista. En el primer caso, dentro del escepticismo radical, vamos a tener que se niega la posibilidad completa de poder conocer algo, por lo que muchos apelan a la famosa epogé o suspensión del juicio. Si no puedo conocer nada, entonces no digo absolutamente nada. Dentro de los escépticos más radicales vamos a tener a personajes como Gorgias. Gorgias, que aparece en el siglo V con los famosos sofistas dentro de la antigua Grecia. Él enunció una frase bastante peculiar, la frase, nada existe, si algo existiera no podría saber, si fuera cognoscible no podría o no se podría comunicar. De manera radical, él cerró que no se podía conocer absolutamente nada.
¿En qué se basó? Sobre todo en estas diferencias que ya te había mencionado. Es decir, en la sensación, cómo se da de manera diferente entre los seres humanos y entre incluso los animales. Por ejemplo, algo que para mí es demasiado caliente, para otra persona puede ser tibio o puede ser frío. A quienes no le ha pasado que están con los familiares y de repente uno dice, no, la comida está muy salada, y el otro dice, sí, está muy buena. ¿Por qué? Porque la manera de captar los objetos o los estímulos es diferente. Es uno de los principales argumentos de estos filósofos. Más adelante se van a ir desarrollando otros filósofos dentro de Roma, porque estamos hablando primero de Grecia, dentro de Roma y dentro de los más conocidos tenemos al famoso Pirrón de Elis, el padre del escepticismo. Sigamos. Y vamos a decir también que el escepticismo ha sido bastante favorable para incentivar la crítica dentro de la filosofía. Por ejemplo, dentro de René Descartes es casi indiscutible que la crítica, y en este caso la duda específicamente, es esencial para poder avanzar dentro de la búsqueda de un conocimiento firme o que al menos intente o pretenda ser verdadero o certero. Sigamos entonces después de haber hecho esa aclaración. Y vamos a tener al famoso escepticismo moderado o relativista, el conocido como relativismo. Recordar también que en el caso de Georgias decíamos que era relativista, pero es un relativista de la segunda generación, de aquellos que va a imposibilitar el conocimiento por completo. Bien, habiendo hecho esa aclaración, pasemos a ver lo que vendría a ser el escepticismo moderado o relativista. En el caso del escepticismo moderado relativista, vamos a tener que ellos piensan que si bien es cierto no se puede establecer ninguna verdad en el plano teórico, al menos en el plano práctico sí podemos llegar a un consenso. De repente yo podría decir que no es verdad que este es un lapicero, si es que fuese un ciudadano de otro país, pero por una cuestión de convivencia tendríamos que llegar al acuerdo de que esto es un lapicero. Porque si es que no llegamos a ningún acuerdo, entonces no nos vamos a poder comunicar. Es más, el lenguaje también es producto de un consenso o de un acuerdo. ¿Te has puesto a pensar algunas veces cómo hicieron para designar una cosa? ¿Por qué le pusieron a esto lapicero? ¿Por qué le pusieron de repente a esto el nombre de peine? ¿O de repente al celular, por qué le pusieron un nombre de celular? Trabajamos con muchos conceptos a diario, pero después de todo son conceptos inventados, que podrían volver a tener otra significación o que podrían tener otro sentido en alguna otra parte del mundo. Entonces, el escepticista moderado o relativista ni el que se pueda alcanzar una verdad en el plano teórico. No hay nada estático ni esencial, pero al menos podemos llegar a consensos o acuerdos que nos permitan llevar a cabo la vida práctica y social. Dentro de los representantes más conocidos vamos a tener a un filósofo conocido por la frase homo mensura. Este es Protágoras de Abdera. En el caso de Protágoras de Abdera, él nos decía homo mensura, que significa el hombre es la medida de todas las cosas. Que luego vino a ser llevado a frases como nada es verdad o mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Bajo la perspectiva de él, y lo podemos ver claramente en este ejemplo que he colocado dentro de, debajo de tipos de escepticismo, donde dice 6, 9, ¿no? Hay un número en el suelo. Bajo el lado en donde te encuentres, vas a tener que lo vas a percibir como un 9 o de repente como un 6. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Ninguno, porque todo depende de la perspectiva en la que te encuentres. Entonces, con eso podemos ejemplizar lo que quería decir Protágoras, que nunca vamos a poder llegar a una verdad pura, dura, totalmente terminada, nunca hay conocimiento acabado, pero al menos podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Estas dos personas no pueden estar todo el día debatiendo sobre si es un 6 o si es un 9, por lo que tendrán que llegar a un consenso y decir, ya está bien, es un 6 o es un 9, o es un 6 si es que lo miras desde la izquierda, es un 9 si es que lo miras desde la derecha. Perfecto. Sigamos entonces y tenemos ahora lo referente al criticismo. Si antes teníamos a los dogmáticos y teníamos a los escépticos,
Ahora tenemos un punto intermedio, en donde se dice, no hay que aceptar el conocimiento de manera ingenua, creyendo que se pueden captar las cosas como son, pero tampoco hay que dudar radicalmente de esto. Hay que aceptar un término medio, por lo tanto hay que decir que el conocimiento es la mezcla de los sentidos más la razón. Los sentidos y la razón van a ser cruciales para el criticismo. Bajo la perspectiva del criticismo, lo único que se puede conocer es el fenómeno. Y un fenómeno es la cosa para mí. Todo fenómeno es la cosa para mí. En términos un poco más sencillos, podría decirse que fenómeno es todo aquello que yo puedo conocer porque tengo la facultad de hacer. Ahora, en segundo lugar, tenemos lo referente a que el iniciador de esta corriente filosófica es Immanuel Kant. Este filósofo alemán va a ser sumamente significativo no solamente por sus aportes dentro de la teoría del conocimiento o nociología, sino también por los aportes en política e incluso dentro de la ética. Pero nos interesan sus aportes nociológicos, que son los más importantes. Cuando Immanuel Kant pensaba en conocimiento científico. Él sí lo asociaba directamente a conocimiento científico. Y él decía que si era un conocimiento, aquí es conocimiento científico, debía de poseer tanto información de los sentidos como información de nuestra razón. Si no poseía información de nuestros sentidos, era producto de una especulación metafísica. Y la metafísica habla sobre aquello que nuestro entendimiento, digamos, que rebasa nuestro entendimiento o que sobrepasa nuestro entendimiento. Estamos hablando de conceptos como Dios, como alma, como mundo, que bajo la perspectiva de este autor no se pueden explicar y que vendría a estar fuera del conocimiento científico. No sería conocimiento bajo la idea de Kant. Tenemos también que bajo su perspectiva vamos, como lo dije, a asumir que sí se puede dar una forma de conocimiento, pero no debemos de aceptar que todo es conocimiento. Hay primero que someter todo lo que se nos da tanto por los sentidos como por la razón a un análisis riguroso. Por eso se llama criticismo. Lo básico es la crítica. En último lugar, tenemos que también, como lo decía, plantea que los sentidos y la razón son fuentes del conocimiento. Bajo su perspectiva, la razón es básicamente ciega, así es que no obtiene los datos sensoriales. Sigamos, chicos, y ahora vamos a pasar a ver un segundo problema. Este problema es el problema de cuál es la fuente del conocimiento, también conocida o conocido como el problema del origen del conocimiento. El problema del origen del conocimiento tiene que ver con en dónde reside la fuente de mi conocimiento, si es en los sentidos o si es en la razón. ¿De dónde obtengo mi conocimiento? ¿De mis sentidos o de la razón? ¿Ustedes qué dicen? Si dicen que es de los sentidos, son empiristas. Si dicen que es de la razón, son racionalistas. Si dicen razón más empirismo, van a llegar de nuevo a un punto medio como el que planteaba Kant en el criticismo. Y es lo que vamos a ver posteriormente, de nuevo Kant con su mediación entre estas dos facultades, sentidos y razón. Pero no nos adelantemos y veamos un poquito de lo que vendría a ser el racionalismo y el empirismo. Bajo la perspectiva de los racionalistas y empiristas y también de Kant, ojo, la primera pregunta ya se resolvió. Ellos creen que sí es posible el conocimiento. En mayor o menor grado, pero creen que sí es posible. En el caso del racionalismo, tenemos que dentro de sus características hay una creencia por el innatismo o una apuesta por el innatismo. ¿Qué es el innatismo? La idea de que nacemos con ciertas ideas preestablecidas como la idea de Dios. La idea de Dios, te dice el racionalista, es una idea que tú tienes desde que naces. Hay ideas desde que naces. No naces como una hoja en blanco, sino que naces como una hojita que ya ha sido un poco escrito. Al costado tenemos la contraparte que es el empirismo. Recuerda, el racionalismo cree que la fuente de tu conocimiento, de donde vienen tus conocimientos, es la razón. Empirismo cree que, en cambio, la fuente es la de tus sentidos, de tu experiencia. En el caso del racionalismo decíamos que creía en un innatismo. Nacemos con ideas, hay ciertas cositas escritas en nuestra hojita
que vendría a ser nuestra hojita del conocimiento. En segundo lugar, tenemos al empirismo y vamos a tener que ellos son anti-innatistas. No creen en ideas innatas. Creen que, por lo contrario, nosotros nacemos como hojas en blanco, es decir, como una tabula rasa. Ese concepto fue acuñado por John Locke, uno de sus más grandes representantes. Como somos una hoja en blanco, vamos a llenar esa hojita con nuestra experiencia y con nuestros sentidos. No tenemos ninguna idea al nacer. Dios, alma, mundo, eso queda descartado. En segundo lugar, tenemos que para el racionalismo, la razón es la fuente de todo el conocimiento. En cambio, para el empirismo, es la experiencia la fuente de todo el conocimiento. En tercer lugar, tenemos que el racionalismo apuesta más por la ciencia matemática, porque esta ciencia es más pura, más, digamos, vinculada a la razón en su máximo esplendor, no se junta tanto con lo sensible, incluso se puede explicar más allá de lo sensible. En cambio, en el caso del empirismo, vamos a tener una apuesta más por la física. Aunque en algunos casos vamos a tener que incluso esta física va a ser criticada por algunos empiristas, como es el caso de David Hume. Va a ser criticada sobre todo por su principio de causalidad, ya que David Hume pensaba que la causalidad era el principio que regía a los fenómenos físicos y no podemos saber lo que va a ocurrir mañana. Las ciencias se establecen sobre todo en base a causas, piensan en ciertas regularidades, en ciertos fenómenos que causan a otros. Pero dentro del mundo físico en general nada está dicho. Nadie nos dice que mañana no vayamos a flotar o que la gravedad se convierta en algo diferente o que no llueva o que deje de salir el sol, etc. Bien, no vamos a ahondar más en David Hume, lo veremos de repente dentro de la filosofía moderna, porque ahí sí nos vamos a detener a hablar de cada uno de estos filósofos. Vamos a pasar ahora a otra característica. Tenemos que el racionalismo también asume un partido por posturas metafísicas. Decíamos que la perspectiva metafísica estaba vinculada al idealismo y tenía que ver con la sustentación de la pregunta por el principio que regía la realidad, pero buscada fuera de la realidad, no dentro de la realidad concreta, empírica. Así, le va a gustar trabajar con conceptos como el de Dios, alma y mundo. Por ejemplo, para René Descartes, que es uno de los principales representantes del racionalismo, Dios es el garante de que podamos decir que la realidad que está fuera de nosotros existe. Como lo había mencionado en clases anteriores, hay muchas películas que tienen referentes filosóficos. El racionalismo no ha sido la excepción, también se ha plasmado dentro de películas como Matrix o El Origen. En este caso, René Descartes hace una dura crítica al contenido o los conocimientos obtenidos por la sensación, sobre todo por el engaño al que nos han llevado muchas veces. Y como lo que quiere alcanzar René Descartes es un conocimiento totalmente verdadero o certero, va a descartar los contenidos de la sensación, quedando solo con la razón. En el caso de René Descartes, para luego regresar a la realidad y no decir, no, soy una mente que piensa nada más, no hay nada fuera de mí, va a apelar a Dios como el garante de que exista algo fuera, porque él dice que Dios no puede engañar, siendo él buenísimo, siendo él bondadoso, todopoderoso, etc. Bien, sobre René Descartes también vamos a hablar más dentro de la filosofía moderna. Sigamos. Y dentro de la contrapartida, como lo decíamos, teníamos al empirismo que dice, no, metafísica no, todo debe estar fundado en los sentidos. Tenemos ahora que para el racionalismo existen diversos tipos de ideas. Hay ideas que no me han venido de ningún lado, sino que yo he nacido con esas ideas. Estamos hablando de las ideas innatas, ideas como la de Dios al mundo. Tenemos también ideas facticias. En el caso de las ideas facticias, estas son las que han venido de la experiencia, como por ejemplo el aprender a caminar, aprender a hablar. Tenemos también las ideas ficticias, producto de nuestra imaginación. Por ejemplo, mi idea de unicornio, que nadie la ha puesto en mí, sino que yo la he creado a través de mezclar imágenes dentro de mi mente. Por último, tenemos que
Para el racionalismo, el representante, o dentro de los representantes más destacados, vamos a tener a René Descartes, Spinoza y Leibniz. El más importante es René Descartes. Va a originar todo un cambio dentro del siglo XVI para XVII. En el caso del empirismo, dentro de la categoría de qué tenemos dentro de nuestra mente, ellos piensan, a diferencia de los racionalistas, que todo nuestro contenido se genera a causa de la asociación de ideas, pero que estas ideas siempre parten de las ideas simples. Tenemos ideas simples e ideas complejas. Nuestras ideas simples son las que están directamente vinculadas con nuestra experiencia sencilla. En pocas palabras, con nuestros sentidos. Esta experiencia de nuestros sentidos luego se va a hacer un poco más compleja porque vamos a asociar algunas ideas en nuestra mente, pero todo parte de los sentidos, a diferencia de los racionalistas. Posteriormente tenemos que, dentro del empirismo, vamos a tener a representantes como John Locke, como David Hume y como George Berkeley, entre otros representantes que también mencionaremos en una posterior clase. Pasemos ahora a hablar acerca de Immanuel Kant, este gran filósofo alemán, que va a marcar todo un hito dentro de la filosofía. Para él, en lugar de estar pensando si es que son los sentidos o la razón los que hacen posible que nosotros podamos tener contenidos dentro de nuestra cabecita, cuál es el origen de nuestro conocimiento, y Kant dice, no, debes de preocuparte antes siquiera de ver los contenidos de tu conocimiento, debes de preocuparte por ver cuáles son las facultades que te permiten conocer, gracias a qué puedes conocer. Entonces él se va un paso más atrás y quiere ver cuáles son las facultades o cuáles son, en este caso, capacidades, no tanto, facultades, vamos a dejarlo en facultades. Podría ser también capacidades, pero se vincula más a lo psicológico y la filosofía no es psicología. En el caso de las facultades que nos permiten conocer, Kant va a decir que son dos. Por un lado tenemos a la sensibilidad y por otro lado tenemos al entendimiento. Ojo, no es sentido sino es razón, sino que para Kant es el individuo el que hace posible el conocimiento. No está pensando como los idealistas vinculados a los racionalistas, aunque los racionalistas no todos son idealistas, pero en este caso sería específicamente racionalistas. No está pensando como los racionalistas o empiristas. Es decir, no está creyendo que se puede aprender las cosas tal y como son. Por eso Descartes dudaba del conocimiento empírico y por eso los empiristas se aferraban a él. Él está pensando más bien en que los seres humanos captamos la realidad de una manera peculiar y esa peculiaridad depende de ciertas facultades que tenemos. Entonces, las facultades que tenemos están vinculadas, sí, a los sentidos y a la razón, pero no son sentidos en el sentido de captar directamente, sino que tienen como intermediario a un individuo. Yo tengo la sensibilidad y tengo también el entendimiento, te dice Kant. Gracias a la sensibilidad voy a poder captar los datos de la sensación. Ahora, ¿qué capto de la sensación? No voy a captar todos los estímulos, sino solamente ciertas formas que son un poco puras, y aquí viene de repente la crítica a Kant porque no deja de estar más a favor del racionalismo que del empirismo, pero igual intentan mezclarlos a los dos, ¿ok? Voy a captar formas puras de esta sensación, que luego voy a unir con mi entendimiento. Mi entendimiento se va a encargar de, digamos, dispersar la información de los sentidos o unirla gracias a categorías lógicas que tiene. Entonces, sentidos más razón, para Kant igual conocimiento. El conocimiento es los sentidos más la razón. La pregunta fundamental para Kant es cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento humano. Te va a decir sentidos más razón, nuevamente. Estas facultades, de manera específica, se van a llamar sensibilidad y entendimiento. Para Kant, lo único que podemos conocer son los fenómenos o cosas para mí. Un fenómeno es la cosa, sí, pero no vista de manera directa, sino más bien la cosa que yo capto gracias a las facultades que tengo para conocer. Es la cosa intermediada por mí. Él habla mucho acerca del giro copernicano, porque Copérnico dentro de la física lo que pudo, digamos, aportar fue que
nunca hay una mirada absoluta dentro de los fenómenos físicos, sino que siempre depende de dónde se sitúe el individuo. Si el individuo, por ejemplo, con esta ley de los 100 grados a los que hierve el agua, se sitúa a más de 3600 grados, entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que decía, en este caso, Copérnico, lo que hace Kant, ¿no? Entonces, el giro es de nuevo hacia el hombre. El hombre es el centro y el hombre es el que capta las cosas que están fuera. Pero el hombre no capta las cosas tal y como son, sino que las capta por medio de sus facultades. Entonces, ¿qué conoce? Fenómenos. Nunca conoce cosas como son. ¿Y qué son las cosas como son? Son los nómenos, son las esencias. Eso nunca lo llega a conocer. Por lo tanto, hay que dejarlo de lado. Recuerda que cuando Kant habla de conocimiento, también está pensando en el conocimiento científico, no conocimiento ordinario, conocimiento, digamos, metafísico. Sigamos. Entonces tenemos que, bueno, lo primero, cuáles son las condiciones que hacen imposibilidades, lo fundamental dentro de él. Podemos conocer solo fenómenos, gracias a que tenemos dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Algo que debemos de añadir entonces sería, lo más importante es diferenciar para Kant el conocimiento científico del no científico. El conocimiento científico va a evidenciar la unión entre mis sentidos y la razón. Aquí lo decía y también lo he colocado, nunca podemos llegar a conocer las cosas como son, o los nómenos, solo conocemos fenómenos para Kant. No se puede saber acerca de las cosas como Dios alma y mundo. Claro, porque Dios alma y mundo rebasan mi sensibilidad, son producto de mi entendimiento, pero puro. El entendimiento puro para Kant sería la razón. Algunas veces mi entendimiento puro, dice Kant, fantasea y crea cosas como Dios, alma y mundo. Sigamos. Para Kant existen dos tipos de conocimiento, uno antes de la experiencia y otro después de la experiencia. Los habíamos visto anteriormente, si te diste cuenta. En el caso del conocimiento a priori, y él es el que los inaugura, claro. En el caso de los conocimientos a priori, vamos a tener que esos conocimientos son antes de la experiencia. El ejemplo lo tenías en las matemáticas. Dentro de los conocimientos a posteriori, vas a tener que son después de la experiencia. El ejemplo lo tienes en la ciencia física. Aparte de ello, para Kant existen dos tipos de juicios que enunciamos dentro de, o bueno, gracias a nuestro entendimiento. Y estos juicios van a conformar a su vez todo nuestro conocimiento. O bueno, al menos el conocimiento que es el conocimiento genuino, ¿no? No es divagación de nuestra razón. El conocimiento para él se funda en dos tipos de juicios. Uno es el juicio analítico y el segundo es el juicio sintético. El juicio analítico para Kant es un juicio, un enunciado en donde el predicado le va a añadir o no le va a añadir información al sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo todos los cuerpos son extensos, cuerpo y extensión para Kant son algo equivalente. ¿Por qué? Porque la propiedad intrínseca de todo cuerpo es ser extenso, ocupar un lugar en el espacio. Entonces, ¿el predicado le añadió algo al sujeto? Nada. Podemos decir que es un juicio de tipo analítico. En el segundo caso tenemos un juicio sintético. En este caso, el predicado sí le va a añadir información a el sujeto. De manera que el ejemplo es los cuerpos son pesados. Para saber que un cuerpo es pesado, voy a tener necesariamente que ir a corroborar. Hay cuerpos más pesados y cuerpos menos pesados. Como tengo que corroborarlo con la experiencia, es algo, digamos, particular a cada uno de los cuerpos, puede diferir. Por lo que vemos que el término pesado sí le añade información al predicado. Entonces aquí tenemos un juicio sintético. Recordar entonces, juicios analíticos cuando el predicado le añade información, no le añade información al sujeto. Juicios sintéticos cuando el predicado sí le añade información al sujeto. Bien, pequeños, hasta aquí lo referente a Kant. Por último, podríamos ver cómo es que organiza todo su libro, que vendría a ser la crítica de la razón pura, o la razón pura, en donde intenta sobre todo criticar la metafísica que se había introducido dentro de la ciencia. La metafísica que se había introducido, sobre todo pues por nuestros filósofos anteriores, como los racionalistas. De esta manera, dentro de la estética trascendental, que es una parte del libro de Kant, va a hablar acerca de la facultad de la sensibilidad,
en donde hay dos categorías puras como el espacio y el tiempo. En la analítica trascendental vemos que hay otras categorías, como yo les decía, lógicas, que van a ayudar a ordenar lo obtenido por la sensibilidad. En la analítica trascendental, que es otra parte del libro, encontramos al entendimiento. Y por último encontramos a la dialéctica trascendental, en donde habla de la razón pura, esta razón que, digamos, algunas veces quiere conocer más de lo que puede. Esa es la palabra precisa. Bien, chicos, hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Para mí ha sido un súper gusto el volvernos a encontrar. Hasta aquí viene lo referente a la clase, pero nos falta lo referente a las preguntas para poder afianzar todo lo que hemos aprendido. Como habrás podido ver, el día de hoy hemos utilizado otro recurso, que creo que ha sido un poco más didáctico que en las clases anteriores. Entonces, pasamos a elaborar lo referente a la página 300. Dentro de la página 301 vamos a tener la parte de resolviendo en clase. Eso lo resuelves conmigo. Tenemos entonces pregunta número 1. De las siguientes alternativas, ¿cuál no corresponde a la nociología? Tenemos diferentes alternativas como el origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, esencia del conocimiento, la verdad del conocimiento científico. Hemos hablado sobre la verdad, sobre la esencia del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento. ¿De qué no hemos hablado? Del conocimiento científico, porque el conocimiento científico solo se mencionó dentro de los grados. El conocimiento científico como tal, recuérdalo, lo estudia la epistemología. La clave entonces sería la E. 1E. En segundo lugar tenemos, distinguió entre juicios analíticos y sintéticos. Vamos, es lo último que hemos visto. Estamos hablando de Immanuel Kant. 3. El término a priori significa antes de la experiencia. Si no tenemos antes de la experiencia, hay que buscar algo afín. En este caso, lo que es más afín es independiente de la experiencia, por lo que la clave sería la D. 3D. 4. Posición que considera sin crítica la posibilidad de conocer y sostener que es absolutamente posible obtener la verdad de todas las cosas. Estamos hablando de la postura dogmática. Esta clave es la B. Entonces tenemos 4B. Sigamos y vamos a tener la 5, la pregunta número 5. 5. Plantea que el conocimiento está condicionado por factores sociales, históricos y culturales. Estamos hablando del relativismo. Se apoyaba en todas esas dimensiones para decir no se puede conocer las cosas tal y como aparecen. Y algunos más radicales decían no se puede conocer en general. 6. El conocimiento es una reproducción exacta del objeto, el cual es independiente de la conciencia. Lo anterior es una tesis de él. Vamos, esto sería el realismo. No aparece dogmatismo, que es la categoría un poco más general, pero aparece realismo. La clave es la B. 7. Debemos suspender todo juicio acerca de la realidad, pues esta es incognoscible. Lo anterior es una postura escéptica, pero dentro de los escépticos es una postura escéptica radical. 8. La teoría de las ideas fue sustentada por, ideas innatas específicamente. Fue sustentada por Descartes. René Descartes lo vimos dentro del racionalismo. 8E. 9. El racionalismo cuestiona y rechaza básicamente que cuestionaba y rechazaba el racionalismo el conocimiento de los sentidos, también llamado conocimiento sensorial. 10. Todo conocimiento presupone la realidad, luego todo conocimiento presupone la realidad. Conocimiento, nociología. Realidad, ¿con qué tenía que ver? La disciplina anterior, la ontología. Entonces la clave sería la C. 10C. Por último, para poder acabar esta sesión, vamos a dejarte una pequeña tarea, que es la recompensa del día de hoy. Vas a realizar las 5 preguntas de Evaluando mi Aprendizaje y las 5 preguntas de examen de admisión que se encuentran en la página 302. Recuerda, este es el tema 3 de la, digamos, de la tercera semana, la nociología, pero dentro de tu libro aparece como el tema 4. Página 302, 5 preguntas de Evaluando mi Aprendizaje y 5 preguntas de examen de admisión. Eso es todo lo que tienes por hacer.
Nuevamente te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. Conmigo será hasta una próxima ocasión y espero que realmente te encuentres bien y también los tuyos. Nos vemos hasta la próxima.